Pues agradecemos muchísimo el que se conecten. Feliz año a todos y todas. Pues sean bienvenidos a este espacio de plática de los lunes que organiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a todos y todas quienes se conectan, compañeros de la CDH, empresarios. Pues la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos. En este tenor llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los lunes, pues además de paneles, conferencias, cursos, ¿no? Y pues en esta ocasión tenemos el honor de presentar bueno, además de un gran amigo y profesor mío también, al doctor Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social Empresarial del Centro Mexicano para la Filantropía AC, o más conocido como el CEMEFI, con la conferencia titulada Buenas prácticas de las empresas comprometidas con los derechos humanos. Un saludo a las autoridades que nos acompañan de la CDH. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada para asuntos de la mujer, en representación del presidente de la CDH, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien dará una bienvenida a todos ustedes. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Les saludo en nombre del presidente de esta comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien al no poder estar con nosotros me pidió expresarles sus mejores deseos para este año que comienza. Hoy iniciamos la primera de nuestras pláticas de los lunes de este 2024. Muchas gracias al doctor Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la Filantropía, su participación en esta plática. El tema que nos hará favor de compartir es buenas prácticas de las empresas comprometidas con los derechos humanos. El desarrollo científico y humanístico de los derechos humanos ha llevado a diversas articulaciones orientadas a la prevalencia y defensa de la dignidad de la persona humana. La original premisa de que los derechos humanos solo podían hacerse valer ante las instituciones y órganos de gobierno ha sido superada. El surgimiento y transformación de los centros de trabajo, las empresas y negocios han evolucionado para convertirse en otra dimensión de vida que junto a la familia influyen de manera muy clara en el comportamiento humano. Los horizontes laborales generan nuevas formas de vida que necesariamente repercuten en los derechos fundamentales. La ONU señala que dichas entidades o empresas también están obligadas a respetar los derechos humanos. El buen comportamiento y mejores prácticas en las empresas deriva en ciudadanos con mayor satisfacción. Por ello, la importancia de promover los beneficios de las buenas prácticas en materia de derechos humanos. La relación de las prácticas laborales en las empresas no está contrapuesta con los derechos humanos. Por el contrario, deja a la vista un prometedor horizonte de respeto a la dignidad de quienes forman parte de la empresa. Es un camino seguro al éxito. Nada como el trabajador, el cliente, el proveedor, el inversionista, que está convencido de la comprensión y respeto dentro de la entidad productiva. Una empresa comprometida con los derechos humanos es un referente de competitividad y calidad de servicios y productos. Las buenas prácticas incluyen temas como la no discriminación, la salud y seguridad laboral, el trabajo a distancia o home office, el respeto a la diversidad y la inclusión, capacitación, desarrollo y protección al medio ambiente. En este tenor, la CDH ha desarrollado el distintivo Empresa Respetuosa de los Derechos Humanos, una iniciativa que busca reconocer a las empresas que han demostrado un firme compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Me permito compartirles que este jueves 11 a las 11 vamos a realizar la entrega de dicho distintivo. En esta edición 2023, quienes hoy también nos acompañan de forma virtual.
Enhorabuena para todas ellas. Muchas gracias nuevamente a nuestro conferencista, el doctor Sánchez Rodríguez, y en este nuevo año hagamos del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia, por este mensaje tan cálido de bienvenida. Y pues antes de iniciar con la intervención de nuestro invitado del día de hoy, vamos a compartir parte de su trayectoria académica y profesional. El doctor Evodio Sánchez Rodríguez es doctor en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en negocios con especialidad en finanzas y licenciado en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey. Está a cargo de la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial en el CEMEFI. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, tecnología de la información para empresas nacionales e internacionales en diferentes industrias. Ha sido profesor a nivel doctoral y maestría en especialidades de tecnología de la información, negocios, responsabilidad social y sostenibilidad en diferentes universidades. También realiza publicación de artículos y libros en responsabilidad social y sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, doctor Evodio. Bienvenido y pues le damos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias a la maestra Claudia. Y pues ahora sí que no pudo estar aquí con nosotros, el maestro Juan José, pero muchísimas gracias por estar, por haberme invitado y pues sobre todo pues por un tema tan interesante. Y también pues les quiero mandar un saludo muy cordial y un feliz año nuevo pues a todos los integrantes de la CDH, ¿no? En un tema tan interesante y bueno, qué mejor manera de empezar el año con una conferencia hablando de los derechos humanos. Entonces, para este caso, pues he preparado una presentación. Voy a presentar, espero se vea. No sé si ya la ven. Y la vemos. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Pues antes que nada, la doctora Sofía me puso un reto impresionante, ¿no? Porque tenemos que hablar de dos temas, eh, pues muy complejos. Por un lado, las buenas prácticas en las empresas, pero además comprometidas con los derechos humanos, ¿no? Entonces, antes que de iniciar con la plática, pues tengo que entrar en definiciones con respecto a lo que es una buena práctica y con respecto y también hablar de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, entramos en esta primera parte ¿qué son los derechos humanos, ¿no? O sea, los derechos humanos, los cuales pues fueron prácticamente redactados por la ONU en 1948 y que a lo largo de prácticamente pues del siglo pasado, en el siglo pasado y en este siglo se han adicionado algunos otros derechos a través de tratados internacionales, ¿no? Entonces, los derechos humanos son principios fundamentales que protegen la dignidad, la libertad e igualdad de todas las personas. Son universales, aplicables a todos y abarcan aspectos como la vida, la libertad, la igualdad y la justicia. Y la ONU trabaja para asegurar que estos derechos sean respetados y protegidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues prácticamente esos son los derechos humanos. Y bueno, aquí me gustaría decir pues, aunque no, cuando nosotros buscamos, déjenme decirles que empezamos a buscar los derechos humanos, pues existen diferentes interpretaciones, aunque existe el artículo tal cual como lo declara la ONU, pues muchos hacen simplificaciones, ¿no? Sobre estos derechos humanos. Y bueno, se pueden categorizar, ¿no? En derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y culturales, ¿no? Entonces, esas son como las grandes temáticas de los derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que hace la ONU con respecto a cómo trabaja la ONU con los países con respecto a los derechos humanos? Bueno, hay tres ejes principales. La primera tiene que ver con tratados y convenios internacionales, es decir, trata de hacer una concientización y además, pues de alguna manera, en cada gobierno de hacerlo pues ponerlo en la constitución, ¿no? De cada país, ¿no? Entonces esos tratados y convenios
la ONU trabaja muy fuertes con todos los países para hacer que estos derechos humanos sean universales. También ha creado un sistema de protección de derechos humanos, ¿no? O sea, de alguna manera se preocupa de cualquier violación a los derechos humanos y, por supuesto, ha creado todo un sistema de protección con ayuda de todos los países. Y, por supuesto, otra parte que empieza, sobre todo empezó a tomar mucha importancia en los últimos años, por no decirlo a partir de la década pasada, la parte de la responsabilidad y la rendición de cuentas, es decir, exigir no solamente a los gobiernos, sino inclusive a las empresas y a las organizaciones que haya un cumplimiento y un monitoreo sobre esta promulgación, difusión e implementación de los derechos humanos. Entonces, eso es con lo que básicamente trabaja la ONU y de ahí, pues, obviamente, a través del Pacto Mundial, pues hay un seguimiento muy importante en estos derechos humanos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, antes de dejar de hablar de los derechos humanos en el sentido de definición, es importante también entender que estos derechos humanos no están separados o de alguna manera van en otra línea con respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, los ODS buscan abordar cuestiones como la pobreza, la igualdad de género, la educación y la justicia social y contribuyen de esta manera a la realización de los derechos humanos. Entonces, ese es el parámetro de lo que son los derechos humanos. Ahora, vayamos un poco más a detalle sobre los derechos humanos. Esto es la simplificación que pues prácticamente yo pude recolectar de varias fuentes de cómo están divididos los derechos humanos. Prácticamente, originalmente, prácticamente en el Tratado Internacional en donde la ONU promulga los derechos humanos, se habla de 30 derechos humanos, ¿no? Y ahora a través de los tratados internacionales se llega a hablar de 18 más. Muchos de ellos se repiten con los derechos humanos, pero básicamente trataron temas que se habían dejado, pues no digo de un lado, pero de alguna manera había que ser más específicos, aunque en los 30 derechos humanos ya de alguna manera se hablaba de manera general de esto, quisieron ponerle su tinte muy específico. Y estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de los niños, ¿no? Y los derechos de las personas con discapacidad que se han incluido en los derechos humanos, ¿no? Y en todos los tratados internacionales. Y también el tema del ambiente, ¿no? En la parte de los derechos civiles y políticos, también esta parte empezó a tener relevancia, ¿no? En la parte, perdón, en los derechos colectivos. El medio ambiente también empieza a ser un papel muy importante y entra también dentro de los derechos humanos. Ahora, estos derechos humanos, como ya me hemos dicho, se divide prácticamente en tres categorías: los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Déjenme señalarlos. Prácticamente los civiles y políticos, los económicos, sociales y los colectivos, ¿no? Los que tienen que ver sobre todo con las empresas son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y ahí tenemos cosas como el derecho al trabajo, al salario justo, a las condiciones de trabajo justa, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, al agua potable, a la seguridad social y al progreso científico y tecnológico. Entonces, como pueden ver, esos derechos tienen que ver mucho con las empresas, que más adelante veremos cómo las empresas los abordan desde distintos indicadores y distintos ámbitos. Después están los civiles y políticos, ¿no? Estos civiles y políticos que prácticamente afectan a la ciudadanía de manera directa, ¿no? Entonces aquí tenemos pues derechos humanos fundamentales, yo podría decir, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la expresión, a la asociación, a la libertad de pensamiento, a la protección al trato inhumano, el derecho a la nacionalidad, la presunción de inocencia, juicio justo, libertad de circulación, libertad de religión, la libertad de contraer un matrimonio, la libertad de participación, vida política y pública, el derecho a tribunales, el derecho, más bien aquí no es un derecho, sino una responsabilidad de los deberes con la comunidad, ¿no? Entonces,
pues esos son los civiles y políticos y como ven, pues son sumamente importantes, ¿no? Para un ciudadano todos estos derechos. Y después están los colectivos, ¿no? Como es el derecho a la determinación, a la paz y al desarrollo. Dentro de los colectivos se suman el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la protección contra los ataques al medio ambiente. Esos se suman ya en tratados internacionales. Después están los derechos civiles y políticos que aquí, aunque muchos se repiten con los que ya habíamos dicho, se suman otros como el derecho a la propiedad, la libertad de movimiento y residencia, la protección contra la discriminación, ¿no? Que también son derechos fundamentales y que también son muy importantes en la empresa. Y después se suman, digamos, acotaciones ya muy específicas, ¿no? Como ustedes, se ha comprobado en muchísimos paneles, ¿no? Y en muchos artículos científicos que una parte muy importante para la humanidad es trabajar en los derechos de los niños, ¿no? El derecho a la vida, a la supervivencia, a la identidad y a la no discriminación de estos niños. Y también, pues se ha incluido también el derecho a las personas con discapacidad, que son toda la parte de los derechos a la igualdad, ¿no? Entonces, pues este es el marco de los derechos humanos. Como ven, pues son varios y cada uno, pues prácticamente necesitaríamos una ponencia para cada uno en específico, pero bueno, básicamente así están los derechos humanos. Ahora, hablamos de otro constructo que está en el tema de la ponencia, ¿no? Que es las mejores prácticas. ¿Qué es una mejor práctica? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de una mejor práctica? Porque pues se pudiera entender como pues, hacer bien las cosas en responsabilidad social, pero es más allá de eso, ¿sí? Aquí tenemos una definición que hemos definido en el CEMEFI, que es una acción. Si se fijan, es una acción. Hago la diferencia entre una acción y un documento, ¿no? Porque muchas veces para muchas empresas o organizaciones pareciera que tenerlo en la Constitución o tenerlo en un documento, eso pues ya podría ser suficiente. No. En este caso, la mejor práctica requiere una acción, ¿sí? Una política, una estrategia y por supuesto tiene que ser implementada por la empresa. Tiene que ir más allá de las obligaciones legales y éticas básicas y debe de contribuir de una manera positiva al medio ambiente, ¿no? Entonces, como ven, la mejor práctica es una puesta en marcha totalmente, ¿no? Dirigida hacia el impacto positivo, su compromiso genuino con la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social. Entonces, una mejor práctica prácticamente es contribuir a todos nuestros grupos de interés con nuestras acciones, ¿no? Eso es en general lo que es una buena práctica dentro de la responsabilidad social en el CEMEFI. Bueno, ahora sí ya definimos los constructos. Ahora sí empecemos prácticamente a hablar de cómo estos dos temas de mejor práctica y los derechos humanos empiezan a influir, ¿no? Primero tenemos que hablar cómo se alcanza una mejor práctica, ¿no? A veces pareciera que dicen, no, pues una mejor práctica, pues se pueden hacer con ella, no, definitivamente no se pueden hacer con ella. Una mejor práctica es un proceso. Es un proceso que en el CEMEFI, en el nuevo modelo, lo hemos definido en 5 etapas, ¿no? O sea, prácticamente en 5 etapas. Y estas etapas no necesariamente son lineales. Por lo regular, el crecer en un proceso muchas veces tiene revisiones hacia atrás, o sea, de regresar hasta que finalmente se está preparado para seguir avanzando. Y una vez que se alcanza el siguiente nivel, no quiere decir que se deja de trabajar en los demás. Al contrario, se empiezan a fortalecer y se empiezan de alguna manera a crear esos vínculos entre los diferentes etapas que existen en cada uno de los niveles de desarrollo. Los niveles de desarrollo son, primero, pues como todo, ¿no? Pues hay que empezar con un plan. O sea, no hay objetivo que se pueda hacer si no tenemos un plan, un programa. Después, pues un sistema de gestión, es decir, políticas, procedimientos, manuales y códigos son importantes. Hay que definir el cómo está establecido. Es, por ejemplo, mucho lo que se hizo en 1948 cuando se escribieron los derechos humanos. Una cosa fue declararlos y otra cosa fue ponerlos en marcha. De hecho, llevamos pues ya prácticamente, pues, pues ya desde el siglo pasado hasta ahorita, ¿no? O sea, que podríamos decir, pues ya casi 70 y tantos años, ¿no? Tratando de hacer que los derechos humanos sean universales. Entonces, una cosa es declararlo en política, procedimiento, manuales o en la Constitución, y otra cosa es implementar.
¿sí? Normalmente la implementación tanto de un derecho humano como de cualquier indicador de la responsabilidad social empieza con la difusión, ¿sí? Cuando, no, me imagino que ya muchas personas de las que están aquí presentes, ¿no? Integrantes de la CDH, pues muchas veces ya probablemente ya conocía muchos de los derechos humanos que acabo de mencionar, pero quizás no todos. Cuando una persona conoce la política, empieza a ser consciente de ella, ¿no? Y cuando una política se difunde, ¿no? Se capacita como lo estamos haciendo hoy en día, esto automáticamente no crea su creación ni su implementación, pero sí crea la conciencia. Entonces, cuando una persona sabe que un derecho humano es violado, pues inmediatamente va a levantar la mano porque si en una capacitación, en algún lado me dijeron que esto es un derecho humano y esto no puede ser así. Y entonces eso, tanto en las empresas como en los organismos, pues causa de alguna manera un interés por hacer que los derechos humanos, una vez que se difundan, causa una obligación para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, la implementación normalmente empieza con cosas de difusión y capacitación, pero una vez de que se difunde y se capacita, ¿no? La política, pues empieza una parte que muchas empresas y organizaciones les cuesta mucho trabajo, que es para resolver cualquier problema, el que ustedes quieran, hay que medir, ¿sí? Acaba de empezar el año, estamos, pues ya prácticamente terminamos el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Y la verdad es que empezamos siempre con los objetivos de vamos a bajar de peso, ¿no? Ese es el plan, ¿no? Pues vamos a bajar de peso. Normalmente nuestro sistema de gestión sería, pues, vamos a ver en qué le vamos a bajar al pan, a las tortillas, a las tortas, a las tostadas, qué vamos a dejar de comer o qué vamos a empezar a hacer ejercicio. Entonces, si se fijan, hay que establecer un plan. Hay que atravesar un plan, después una política y finalmente, pues, normalmente lo damos a conocer al menos a nuestra familia básica y empezamos la implementación. Pero una vez de que empezamos la implementación, pues hay que medir, es decir, hay que subirse a la báscula. En este caso, en un derecho humano es igual. Hay que medir, ¿sí? Una vez que declaramos que estamos conformes con los derechos humanos, pues hay que medir todo, ¿sí? Hay que, de alguna manera, empezar a medir en qué grado estamos. Por ejemplo, pues, ¿cuál es el grado de desarrollo en un estado como Chiapas de los derechos humanos? Primero hay que medir porque no hay nada que se pueda resolver sin la medición. Cuando pasa el proceso de medición, ¿sí? Eso trae una conciencia en las organizaciones, en los estados, en las empresas, porque dicen, tenemos un problema y está de este tamaño. Y creo que la primera parte que una empresa o una organización o un gobierno tiene es determinar el grado en el que se va a comprometer a solucionar ese problema y eso depende mucho de su involucramiento en el problema, ¿sí? Si una empresa tiene que ver, por ejemplo, con un derecho humano como es el salario digno, pues seguramente su compromiso debe ser muy grande porque todas las empresas ofrecen un salario a sus empleados y este tiene que ser digno. Probablemente hay algunos otros derechos, ¿no? Por ejemplo, ofrecer un juicio, ¿no? Un juicio justo o presunción de inocencia, pues quizás no tenga mucho que ver con una empresa porque ellos no son un gobierno, no son la ley, ¿no? No implementan la ley, pero obviamente pueden difundirla, ¿no? Entonces, si se fijan, el compromiso de una empresa, de una organización, pues es muy diferente. Seguramente un estado, un gobierno, ¿no? Un organismo como la CDH, pues obviamente tiene un papel muy importante en todos los derechos civiles y políticos. De entrada yo les diría que tienen una obligación total para hacer que estos derechos humanos sean conocidos por cada ciudadano del estado, sin excepción. En los económicos, sociales y culturales, aunque el Estado puede participar y todos los organismos pueden participar y las empresas pueden participar, esto ya es una articulación, es una estrategia de articulación en donde cada quien debe de escoger la cancha en la que quiere participar. Bueno, cuando pasa la implementación y la medición y las empresas o las organizaciones se comprometen con algún indicador, podemos llegar a la consolidación. Es cuando las empresas ponen un objetivo, una meta, un indicador.
regresando al caso de ponernos a dieta cuando inicia este año, pues es cuando uno declara y dice, bueno, quiero llegar a mi peso ideal, o quiero bajar 10 kilos, o quiero bajar 5 kilos. Lo declara. Eso tiene una seria implicación, porque cuando uno declara algo tan sencillo, tan fácil, bueno, no tan fácil, pero pues de alguna manera que declara bajar de peso, o que declara comprometerse con un derecho humano, con sus grupos de interés o con la familia, en el caso de nuestro ejemplo, crea una obligación, crea un compromiso, crea un enfoque. Y entonces es cuando se puede entrar a la consolidación. Pero si se fijan, para establecer un objetivo, pues hay que medir, obviamente, año con año, y saber si vamos avanzando o no vamos avanzando. Por eso es importante establecer objetivos, métricas e indicadores. Eso es el nivel 4. Es cuando ya existe un compromiso serio en un derecho humano. Y la innovación, el nivel 5, es cuando pasamos más allá, ¿no? Es cuando nos damos cuenta que de un año a otro no avanzamos en un derecho humano, y es cuando la buena práctica nace. Es en realidad cuando la buena práctica nace, no porque ya no hay que desarrollar lo anterior, sino porque empezamos a integrar, a innovar, a poner tecnología, a crear un sistema como el SROI para medir el impacto y para crear sostenibilidad. Es decir, que las prácticas de responsabilidad social se sostengan y que el negocio por sí solo no tenga que estar invirtiendo, sino que la misma práctica crea un valor a la organización o a la empresa. Esa es la buena práctica. Más adelante ahondaremos más a profundidad sobre lo que es una buena práctica, pero para mí era muy importante que se entendiera el nuevo modelo del distintivo como un proceso. Es un proceso prácticamente más que un fin. Y bueno, algunos otros componentes de una buena práctica está el compromiso de la alta dirección. O sea, por supuesto que inclusive si, por ejemplo, en la CDH no declaramos, ¿no? Nuestro compromiso con los derechos humanos desde la cabeza, pues prácticamente el compromiso no es de la misma magnitud que cuando se declara solamente por una área, ¿no? O por una persona dentro de la organización. Debe de haber un compromiso de la alta dirección, y eso permea hacia todas las unidades de negocio o a las áreas de los organismos. También otra cosa importante es que hay que entender que no es sencillo, ¿no? Solucionar un problema o de alguna manera buscar la parte de hacer que todas las personas conozcan y que no haya violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, las alianzas estratégicas y la colaboración es sumamente importante, no solo para las empresas, porque los problemas son gigantescos, ¿no? Sino también para las organizaciones y para los gobiernos. También la buena práctica, sin duda, necesita innovación y tecnología. Yo les puedo asegurar que no hay ningún problema social o ambiental que se pueda resolver sin la innovación y sin la tecnología. No la hay, no hay manera de resolverlo. Es necesario la innovación y la tecnología para poder resolver hoy en día, porque muchos de esos problemas vienen a causa de nuestros modelos económicos. Entonces necesitamos innovar, necesitamos salirnos de ciertos paradigmas y cambiar, ¿no? De alguna manera esos patrones de conducta. También debe de haber una alineación con el negocio, es decir, no podemos tener una alineación de la estrategia del negocio y de alguna manera que esos derechos humanos no se alineen, ¿no? O sea, porque esto es el problema que existe ahorita en el Pacto Mundial, ¿no? O sea, en el Pacto Mundial, pues todas las empresas se comprometen con los derechos humanos, como vamos a ver más adelante, pero pocas tienen impacto. Pocas tienen impacto. ¿Por qué? Porque una cosa es comprometerse y otra cosa es implementar, como ya lo vimos, impactar. Entonces, es importante la alineación con el negocio. Por supuesto, si queremos ir avanzando en esta parte de la alineación del negocio, también tenemos que ser transparentes con nuestros grupos de interés. Este en particular es algo que a las empresas les cuesta mucho trabajo, ¿no? Imagínense, regresando a nuestro ejemplo, ¿no? De querer bajar de peso y luego pasarlo a una empresa. Imagínense lo que pasaría si yo declaré que voy a bajar de peso y pasan 6 meses y no bajé nada.
inclusive hasta se hizo más grande el problema, pues nos cuesta trabajo ser transparente con los grupos de interés y decirles, ya sea con nuestra propia familia, decir, pues fallamos, ¿no? Eso es lo que está pasando también en los derechos humanos y en los ODS, ¿sí? Las empresas les cuesta mucho trabajo reconocer que hay poco o nulo impacto en la parte de los derechos humanos. Les cuesta muchísimo reconocer porque es reconocer que solamente lo tenemos documentado, expresado si acaso, pero no existe ningún impacto. Ese es el reto, pues yo no diría para la Agenda 2030, porque yo creo que ya nos dimos cuenta que la Agenda 2030 no se va a cumplir, o sea, eso es un hecho que no se va a cumplir. Más bien yo creo que tenemos que estar preguntándonos qué vamos a hacer para la siguiente década y el nuevo modelo pues prácticamente se alejó ya de la práctica de la documentación y pasamos a la buena práctica, ¿no? Que es, la buena práctica no es otra cosa que es el impacto positivo, el impacto al problema. Entonces, pues esos son los componentes de una buena práctica. Y bueno, pues ahora sí veamos, pues ahora sí el detalle de lo que es una mejor práctica. Es un ecosistema, o sea, prácticamente una buena práctica es un ecosistema. Vamos a empezar a hablar de este ecosistema de una mejor práctica. Bueno, primero tenemos que hablar de la planeación, ¿sí? Primero hay que enfocarnos en el problema. ¿Cuáles son los problemas que a una empresa le interesa resolver? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los grupos de interés que son afectados por pues los procesos de negocio, por la operación de la empresa? Es decir, la empresa al operar seguramente causa un impacto negativo o positivo sobre los grupos de interés, ¿no? Simplemente, pues seguramente la mayoría de las empresas están contaminando, ¿no? Entonces, eso es un impacto y es un impacto sobre los grupos de interés. ¿Cuánto presupuesto se va a asignar? ¿Cuál es el plan de alianzas? ¿Cuáles son las metas de largo plazo? ¿Y cuál es el enfoque de la industria? Es decir, ¿cómo está la industria y en dónde vamos a contribuir? Eso es el nivel 1. Después viene el nivel 2 y 3, ¿no? Donde creamos un sistema de gestión. En realidad, todo sistema de gestión debería de empezar con el diagnóstico, con la materialidad. Pero la verdad es que la mayoría de las empresas no empieza en ese sentido, prefiere iniciar con la parte de crear una política, un procedimiento y un manual. ¿Por qué no empieza por el diagnóstico, por la medición del problema? Porque es muy costoso o porque no saben cómo hacerlo. Entonces empiezan por la política, por el procedimiento, ¿no? Por la comunicación, ¿no? Y la capacitación de la política. Básicamente ahí empiezan las empresas. Una vez de que los grupos de interés los conocen, empiezan a ejercer presión sobre la organización y entonces nace el diagnóstico. Como ya sus mismos grupos de interés le piden hacer algo, entonces el diagnóstico nace porque la empresa dice, bueno, pues si me están exigiendo hacer algo, déjenme saber de qué tamaño es el problema para saber, pues, dónde puedo hacer algo, como con cualquier estrategia. En ese momento es cuando el sistema de gestión evoluciona, empieza a meterse la tecnología, empieza a monitorear y evaluar continuamente el avance y finalmente se convierte, si se fijan, en un proceso de mejora continua, ¿no? Viene el monitoreo, viene el diagnóstico, cambiamos las políticas, se hacen actividades nuevas y finalmente empieza el sistema de gestión. Cuando el sistema de gestión está lo suficientemente maduro, normalmente una empresa en ese problema al menos lo previene, es decir, no puedo hacer nada con lo que sucedió en el pasado, pero puedo hacer que ya no crezca. Cuando la empresa es más consciente, empieza a mitigar, es decir, empieza a reducir el problema, ¿no? Empieza a mitigarlo y a reducirlo. Es decir, a ya no contribuir y a reducir el problema. Cuando la empresa avanza, empieza a solucionar, pero la solución y la reconstrucción solo es posible cuando empieza el impacto en el negocio, es decir, no solamente en resolver el problema, sino impactar también en la parte de la reducción de riesgos, es decir, que el negocio tiene que sentir que estamos mejorando en algo.
¿no? O sea, la empresa tiene que sentir, la alta dirección tiene que sentir que el contribuir en los derechos humanos contribuye al negocio. Y ahí vienen mediciones muy complejas que les cuesta a las empresas mucho trabajo, como medir el trabajar en un derecho humano, cómo reduce los riesgos, cómo mejora la reputación, cómo mejora la preferencia de compra, cómo mejora el desempeño de financiero, cómo es la lealtad de los empleados y la satisfacción del empleado. Entonces, cuando esto se da, cuando el negocio es beneficiado por la creación, por la implementación de la responsabilidad social, entonces se puede pasar a la solución y a reconstruir. Y esto normalmente no es que suceda en decir, pues estoy en el nivel 4, no hago nada del nivel 5. De hecho, se empieza en el nivel 5 prácticamente desde que se empieza a prevenir. A lo mejor solo empezamos con alianzas o con inversión y después vamos sumando componentes y los vamos integrando y los vamos vinculando hasta el punto de ser totalmente transparentes con los grupos de interés y hacemos un cambio en el paradigma del consumo. Es decir, logramos que la oferta de valor de nuestros productos sea totalmente sostenible, es decir, amigable con el ambiente sin ningún impacto hacia nuestros grupos de interés y contribuye a la sociedad. Por eso es que una buena práctica jamás es de corto plazo. O sea, si alguien les dice, sí, en 6 meses vamos a crear una buena práctica o en 6 meses vamos a hacer que todos los derechos humanos se cumplan, les está mintiendo. No puede ser posible, o sea, se necesita todo un proceso, se necesita de alguna manera, una gestión del cambio dentro de los grupos de interés para poder crear una buena práctica y poder impactar en algún derecho humano. Entonces, eso es el ecosistema de una mejor práctica ya en detalle, ¿no? O sea, como ven, es un ecosistema bastante complejo. Después pasamos al nuevo modelo. El nuevo modelo está basado en 97 indicadores, 49 subámbitos. Aquí lo tenemos prácticamente en su totalidad, ¿no? Donde tenemos los ámbitos ambiental, asuntos de los consumidores, derechos humanos, derechos laborales, desarrollo de la cadena de valor, gestión de la responsabilidad social, gobernanza, participación activa y a la comunidad y una variable global. Como ven, este es el nuevo modelo. Y bueno, pues esto obviamente, pues nos hace traer una reflexión muy fuerte, ¿no? O sea, implementamos el nuevo modelo este año con las pymes y ahora ya con las grandes no les traigo la medición porque terminó en diciembre, pero con las pymes ya. ¿Qué fue lo que pasó, sí, en la cuestión de derechos humanos en las empresas pymes con una postulación de 1,310 empresas? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Bueno, yo lo que les quiero decir es que aquí está, por ejemplo, déjenme explicarles la gráfica. Estos son los niveles de desarrollo, lo que ven aquí abajo. Es decir, nivel 1, 2, ya vamos plan, sistema de gestión, implementación, consolidación y buena práctica. Y estos son los ámbitos. Aquí está el de derechos humanos. Y este es el número o el porcentaje de empresas que de alguna manera se declaran estar en algún nivel. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esto es como las empresas postularon, ¿sí? Las empresas, como ustedes saben, el distintivo es voluntario, es libre, o sea, las empresas mandan las evidencias que ellas juzgan necesario para declarar que están en un nivel de desarrollo. Y bueno, mira, aquí vemos que, por ejemplo, en el nivel 1, menos del 20%, como el 18% de las empresas se declararon, de estas 1,310, se declararon en nivel 1. Casi 24% se declaró en nivel 2, o sea, en un sistema de gestión. Casi un 33% se declaró en un nivel 3, o sea, ya están implementando, sobre todo en la comunicación y en la difusión. Y después, casi un 10% dijo ya estar en nivel o sea, impactando en el problema. Y prácticamente un 15% dijo estar en un nivel 5, es decir, en una buena práctica. Eso es lo que dicen las empresas. Después de que todas sus evidencias todas sin excepción, fueron revisadas por evaluadores, fíjense lo que pasó. De prácticamente un casi 18, 15% que dijo estar en nivel 4 y 5, prácticamente nos quedamos con el 1 o 2% en todos los ámbitos. Es decir, en realidad,
pocas empresas están impactando positivamente en el problema o en el negocio. La mayoría se encuentra, como pueden ver aquí, casi un 35% en difusión y capacitación. La gran mayoría se encuentra prácticamente apenas con la política, o sea, la declara, dice, tengo una política, y final, que esto es lo que vemos normalmente en el Pacto Mundial. Y yo que he estado platicando con Carlos, le digo, oye, ¿cómo van? Pues simplemente, pues dicen las empresas estar contribuyendo, pero el contribuir es tener la política. Y la política, pues como ya vimos, pues no impacta. Y cerca de un 23% declara simplemente tener un plan. Esa es la realidad. Ahora, ¿esto está mal o está bien? Pues yo lo que les diría es que más que estar bien o estar mal, es lo que yo les explicaba de que alcanzar una buena práctica en los derechos humanos es una cuestión del proceso. Anteriormente el modelo no estaba hecho para de alguna manera impactar, sino simplemente para crear políticas y durante muchos años el modelo del distintivo fue eso, que todas las empresas tuvieran una política. Hoy en día, a partir del año pasado, prácticamente orientamos a las empresas, bueno, que ya si todas tienen su política, entonces ahora vamos a avanzar hacia el impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en los derechos humanos. Y ahora hagamos un zoom sobre el distintivo de dónde están los derechos humanos en el nuevo modelo, ¿no? Como yo les comentaba, en donde más impactamos son en toda la parte de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, hay un ámbito en donde todo lo que está en verde tiene relación directa con con los derechos humanos. Y ahí están las mediciones en cómo están las empresas en cada uno de los niveles, ¿no? O sea, aquí vemos, por ejemplo, en condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo en las empresas, por ejemplo, 473 empresas están en nivel 1, 316 en nivel 2, 315 en nivel 3, 60 en prácticamente en establecimiento de metas, 149 en buena práctica. Acuérdense que esto está sin la corrección, eso es lo que dicen las empresas, pero como ya vimos, en realidad una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando ya son evaluadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un montón de indicadores súper relacionados con todo lo que son los derechos humanos económicos, civiles y culturales. La compensación digna, la violencia de género, la igualdad, la prohibición del trabajo inhumano, contratos de trabajos responsables, provisión del trabajo infantil, garantía de libertad social, es decir, todas las partes de sindicatos, el trabajo decente, la capacitación, el acceso a instalaciones limpias, comisión de seguridad e higiene. Como ven, esto tiene que ver mucho con los derechos humanos. En ambiental no lo subrayé todo porque pues prácticamente este es algo nuevo, pero pues aquí hay que cumplir en todo. O sea, nos vamos a acabar el planeta si no hacemos algo al respecto en la parte ambiental. Y aquí las empresas están, sobre todo por una cuestión, pues ya de políticas a nivel global, están invirtiendo muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo en el manejo de residuos, que son los, si se fijan, es donde las empresas están más fuerte o de alguna manera están poniendo sus apuestas, ¿no? Manejando los residuos y en los aspectos ambientales, en reconocer cuáles son los aspectos ambientales, porque la legislación ya viene, ya no tarda la legislación. Entonces las empresas ya se están preparando para toda esta parte. Cadena de valor, bueno, hay un indicador en particular en la cadena de valor que son los derechos humanos y laborales de los proveedores. Es decir, no solamente me tengo que preocupar porque yo cumpla los derechos humanos, sino mis proveedores también. En gobernanza, la anticorrupción es uno muy fuerte relacionado ahí con los derechos humanos. La participación activa tampoco no lo señalé en particular porque todos prácticamente tienen que ver con los derechos humanos en la generación de empleo, desarrollo de comunidades, empleabilidad de jóvenes, usos y costumbres, vinculación con los vecinos, inversión social, voluntariado. Todo esto tiene que ver con derechos humanos. En asuntos de los consumidores hay dos muy importantes. Una es la atención a clientes y consumidores y la otra es la protección de datos personales. Ya los derechos humanos hablan sobre la protección de los derechos humanos, perdón, de los datos personales. Bueno, este es el ámbito específico de los derechos humanos. Si se fijan en donde más están trabajando las empresas es en la igualdad de oportunidad y trato. Y en los demás, pues la verdad es que se mantienen pues yo diría que prácticamente están apenas en los sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, una cuestión es la protección de derechos humanos,
las alianzas para promover los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, la formación. Esto es algo que las empresas deben de apuntalar mucho, formar a todos sus empleados en los derechos humanos y en medir si hay vulneración de los derechos humanos en los grupos de interés. Este ámbito fue hecho específicamente para medir cómo están sucediendo las cosas en los derechos humanos en las empresas. Es todo un sistema de gestión, ¿no? En donde primeramente les pedimos a las empresas, pues que formen, o sea, la primera es la parte de la formación, ¿no? O sea, empiecen a formar, después protejan, después midan con la vulneración y después ya entren a la alianza y a promover ciertos derechos humanos particulares que atañen o que están alineados con el negocio. Gestión de la responsabilidad social, bueno, toda la parte de la meta de los ODS, ¿no? Y la oferta sostenible está íntimamente ligado con los derechos humanos. Y bueno, pues hasta aquí me quedo con la parte de qué está pasando, ¿no? O sea, con esto ya les di una muy buena idea de cómo están las empresas. Seguramente en una próxima charla les puedo traer los resultados de qué pasó con las grandes. Todos están esperando esos resultados porque se espera que las grandes estén contribuyendo mucho más que las pymes. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta con las grandes. Y ahí, pues, ¿por qué nos debe de importar tanto las grandes? Porque es donde se puede tener mayor impacto, es donde seguramente organismos como ustedes van a querer trabajar con aquellas organizaciones o empresas que estén trabajando en ciertos derechos humanos que a ustedes les importe desarrollar en el Estado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Las pymes, por lo regular, tienen muy poco impacto porque están en la etapa de sobrevivencia. Ahora, ahora hay algo que quiero hablar. Esto ya es para terminar. Pero como siempre, me gusta poner las cosas o sea, realmente, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué pasaría si no cumplimos los derechos humanos? Hay un libro muy interesante que les recomiendo que lean, que se llama el caso de Carlos Ghosn y el impacto de los derechos humanos en un país. Bueno, este libro, ¿sí? Habla de esta historia de Carlos Ghosn y de la guerra cultural que prácticamente trastocó a toda la industria automovilística. Aquí se van a ver qué es lo que pasa cuando una empresa no toma los derechos humanos, ¿no? Les cuento algunos datos previos sobre el libro, ¿no? En 1999, ¿no? Nissan se declara prácticamente en quiebra, ¿no? O sea, imagínense, es una de las organizaciones o empresas icónicas, ¿no? Icónicas de Japón. De hecho, ¿quién pensaría que en Japón hay este problema de derechos humanos? O sea, para que vean cómo los derechos humanos no solamente, ay, no, es que pues, es México o está sucediendo en África, es un problema a nivel global, porque son tantos los derechos humanos que obviamente existen fallas en todos los países, ¿no? Entonces, pues este ejecutivo, Carlos, ¿no? Tuvo esa misión de rescatar a Nissan y lo logró a través de una fusión que hizo con Renault, ¿no? Prácticamente se fusionaron, logró sacar adelante a Nissan. Y bueno, pues un tema que causó mucha polémica en Japón, porque no sé si sepan, pero en Japón existe pues una cultura de no pagar en exceso a los directores generales y bueno, pues las remuneraciones que Carlos Ghosn ganaba, él es de origen libanés y brasileño, pues asustaron mucho a los japoneses, pero realmente eso no fue lo que suscitó el problema, ¿no? El problema prácticamente, se empezó a dar, ¿no? Cuando Carlos Ghosn empezó a tener muchísima popularidad en toda la industria automovilística, sobre todo porque fue pionero en la industria, en la parte de coches eléctricos, ¿no? Y prácticamente esto se complicó cuando vino la detención de Carlos Ghosn dentro de Japón, ¿no? Donde se expuso internacionalmente los excesos y abusos, ¿no? Que según esto había hecho Carlos Ghosn por no pagar sus impuestos. Y esto dejó a flote lo que pasaba con el sistema judicial de Japón, que a continuación detallo. Fíjense, estos son faltas flagrantes en lo que son los derechos humanos.
Primero, los fiscales de alto rango en Japón pueden detener a un sospechoso sin formular acusaciones formales, imagínense. Es decir, el derecho a presunción de inocencia, que es un derecho universal, está totalmente roto. Se permiten detenciones posteriores bajo acusaciones diferentes pero relacionadas. También, esto es lo más grave también, los fiscales japoneses pueden mantener a un sospechoso bajo custodia hasta 23 días sin presentar cargos formales y durante ese tiempo pueden interrogarlo durante largas horas sin la presencia de un abogado. Pues ¿quién lo va a confesar después de estar 23 días, ¿no? Prácticamente ahí acosado, ¿no? Los fiscales suelen confiar en los interrogatorios porque van a forzar una confesión de culpabilidad. Por eso es que en el sistema japonés, pues prácticamente dice, ¿no? Contrarios a las ideas occidentales, ¿no? La tasa de condenas es del 99% en el sistema judicial, ¿no? Pues con ese sistema, pues prácticamente todos declaran que sí. No me quiero imaginar a cuántas personas se han enviado, a cuántas personas inocentes se han enviado a la cárcel. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues es que si era un corrupto o no pagaba sus impuestos. En realidad, entre las remuneraciones excesivas, que pues, seguramente eso causaron polémica, pero realmente creo que el problema estuvo cuando Carlos Ghosn quiso hacer que la alianza fuera permanente, ¿no? Entonces, eso iba a hacer que Nissan perdiera poder sobre prácticamente la compañía y Renault tomara el poder o tuviera mayor influencia, ¿no? Ahí realmente se suscitó el problema y es por eso que encarcelaron a Carlos Ghosn. Eso es lo que yo puedo deducir de leer el libro. Entonces, prácticamente por 2019 con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, Carlos Ghosn, de una manera así de película, yo no creo que a lo mejor dentro de poco van a sacar una película, pero bueno, ahí lo escondieron en una caja de instrumentos musicales a través de un tren y lo sacaron, ¿no? Y se refugió en Líbano. Y bueno, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias de este escape, ¿no? Para empezar, esto afectó a otras empresas del país, ¿no? Porque ya ningún director extranjero quería ir a trabajar a Japón. Dijo, no, pues con esas leyes mejor no voy, ¿no? Entonces, muchos ejecutivos internacionales dudan aceptar puestos gerenciales en el país asiático y también esto afectó gravemente la atracción de inversión extranjera. ¿Sí? O sea, ¿quién quería invertir en un país donde no se respetan derechos a tribunales, derecho a presunción de inocencia, derecho a trato inhumano, el derecho a la igualdad ante la ley? Entonces, con esto me gustó mucho leer este libro que quise traerlos a ustedes, porque con esto compruebo lo importante que es que una empresa cumpla los derechos humanos y lo que puede afectar a un país el hecho de que no se cumplan los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, básicamente con esto concluyo mi ponencia, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme y espero haya sido de interés para todos, ¿no? Esta parte de los derechos humanos y cómo se refleja en las empresas. Y si hay oportunidad, doctora Sofía, por supuesto que les vengo a presentar todos los resultados que deben de ser de mucho interés para la CDH y todos los organismos públicos en el Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora William. De hecho, le quería comentar que sí tenemos un distintivo que otorgamos a las empresas respetuosas con los derechos humanos y tendremos la edición de la entrega de los reconocimientos la próxima semana. También ahí le haremos llegar una invitación. Pues muchísimas gracias por esta plática. A continuación, abrimos la sesión de preguntas y comentarios por parte de la audiencia, de parte de Carmen Beltrán. Muchas gracias, doctor, y felicidades por su fluida exposición. Nos ha brindado bastante información y tenemos una pregunta eh, de parte de la licenciada Elvira. ¿Qué empresas considera serían las empresas modelo en México? O si pudiera compartirnos algunos ejemplos o casos concretos que hace que postulen a dichas empresas como empresas modelo. Me imagino que se refiere al distintivo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a contestar, o sea, no hay una pregunta general hacia esto, porque
pues como ustedes ven, los derechos humanos son demasiados, ¿no? Entonces yo más bien hablaría sobre empresas modelo de acuerdo prácticamente al indicador, al ámbito. O sea, tenemos empresas icónicas que están trabajando, por ejemplo, en la parte ambiental, ¿no? O sea, hay empresas que, por ejemplo, ahí está Cemex, ¿no? O sea, que está trabajando fuertísimo en esta parte. Pues ahí tenemos a FEMSA, donde también está trabajando en la parte ambiental fuertemente, ¿no? Tenemos también a muchas mineras, ¿no? A las grandes mineras de este país que también están trabajando en la parte ambiental. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, las farmacéuticas que están trabajando muy fuerte en el trabajo, en toda la parte de la salud, en la parte de los derechos de los niños, ¿no? En toda la parte del cuidado, de la educación en la niñez. Las farmacéuticas están muy interesadas en este tema. Entonces, yo les podría decir que yo creo que de cada derecho humano les podría decir empresas que están trabajando muy bien en ese modelo. Yo creo que ahora que saquemos vamos a sacar varios estudios por segmento de las empresas. Yo creo que ahí podrán distinguir cuáles son aquellas empresas que están trabajando, porque aquí como todo hay que tener una estrategia, o sea, cada estado debe tener una combinación particular de los indicadores que debe de atacar, ¿sí? El sur se destaca por problemas, por ejemplo, en educación. O sea, yo creo que la educación es la base para solucionar muchos de los problemas, ¿no? Pero la niñez seguramente también tiene que ver. Entonces, cada estado, y estoy hablando por hablar, no estoy diciendo que esos sean, pero cada estado debe de escoger las banderas, porque si un gobierno se propone atacar todos los derechos humanos como una empresa también, pues va a ser imposible. Entonces, yo les diría que esas empresas icónicas dependen del indicador, dependen del ámbito, y con gusto les podría yo compartir sobre todo aquellas empresas posteriormente que están trabajando en el ámbito que a ustedes les interesa, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, a ver, déjame ver. Aquí tenemos algún otro comentario de Zulma Vázquez. Muchas gracias por la ponencia, muy enriquecedora, con mucha claridad para entender las acciones que debemos de tomar las pymes para causar un impacto positivo en la sociedad. También agradecemos a los empresarios que se han conectado, empresarios, empresarias, gracias. Pues muy bien, creo que sería entonces todo por parte de las preguntas. Laura Fabiola, muy interesante la información y el análisis de las MIPYMES. Una última pregunta. ¿Cuál considera que sea el principal reto para las empresas para lograr impacto? Me imagino que impacto en esto de derechos. Es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que eh, como lo voy a explicar primeramente a nivel personal, con el ejemplo que estábamos siguiendo, ¿no? Eh, Acuérdense que les hablaba yo de esto de ponernos a dieta después del Guadalupe Reyes, ¿no? Y luego lo traslado a la empresa. Lo quiero explicar así de sencillo para que a todos nos quede claro, ¿sí? ¿Cuándo es cuando realmente vamos a bajar de peso? Cuando hay tres razones por las que una empresa o inclusive una persona trabaja en algún problema. La primera es que reconozca que hay un problema. Por ejemplo, si hay un problema de salud, no, sí o sí vamos a tener que bajar de peso, ¿están de acuerdo? O sea, no nos queda mucha opción, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a morir, en pocas palabras, ¿no? Entonces, trasladado a una empresa, cuando una empresa se da cuenta que está ocasionando un problema fuerte y los gobiernos o los grupos de interés se dan cuenta, eso obliga o motiva a la empresa inmediatamente a crear una mejor práctica, a impactar. Es por eso que la legislación es tan importante. La legislación, aunque ya llegó de manera internacional, sobre todo en Europa, en México todavía es muy laxa, pero va a llegar. Y aquellas empresas que no estén preparadas van a tener un impacto. Hay otra razón también por la cual el impacto es sumamente importante, pero esto es donde las empresas, ¿no? Y seguramente cuando no tenemos un problema asociado, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, pues alguien está joven, ¿no? Tal vez tenga un problema de obesidad, pero pues de alguna manera no tiene un problema de salud, ¿qué es lo que lo motivaría? ¿No? ¿Qué es lo que motivaría a realmente bajar de peso? ¿Y qué motivaría a una empresa que no tiene un riesgo, ¿no?
todavía o que no tiene una legislación presionándolo? ¿Qué es lo que orillaría a las empresas o a las personas a crear impacto en derechos humanos o en una situación específica como la que hablamos en el ejemplo? Eso tiene que ver con el beneficio que recibimos, ¿sí? Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte individual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Por qué tengo coches híbridos? ¿Porque contamino menos? No, no necesariamente. No empecé por eso. Para ser sinceros, no empecé para contaminar menos. Empecé porque voy a tener una reducción en mi costo. ¿Sí? Imagínense, con el coche híbrido, en vez de cargar 3 veces, cargo una vez al año, una vez al mes. Se pueden, ahora como está la gasolina y con lo que pasó ahorita con el incremento, pues se pueden imaginar, pues yo de alguna manera la libro. Igual en una empresa. Cuando distinguen el beneficio en el negocio, eso motiva el impacto. Cuando una empresa se da cuenta que tener un código de ética nos ayuda a reducir los problemas de corrupción, nos ayuda a que los empleados estén más comprometidos, nos ayuda a que haya altas tasas de rotación, nos ayuda a que de alguna manera la percepción de la marca sea mejor. Cuando eso está perfectamente entendido por la empresa, existe el impacto. Y el último, ¿no? A manera personal, está comprobadísimo que la parte espiritual, no me estoy metiendo en la parte religiosa en este sentido, simplemente digo a la parte espiritual, en una persona puede influir mucho en sus prácticas de responsabilidad social. En las empresas es lo mismo, pero no en la religión, sino en la misión de la empresa, en el propósito de la empresa. Cuando los líderes de las empresas tienen un propósito muy claro, existe un impacto de manera directa. De hecho, yo diría que es cuando más impacto hay porque las cabezas están seriamente comprometidas por ese propósito, ¿sí? Igual en las personas, cuando las personas, ya sea en una religión o por una espiritualidad o por una convicción de principios, es muy fuerte, pues no necesitan un instrumento o nadie que las obligue, simplemente lo van a hacer. Entonces, si con esto espero haber contestado las 3 causas por las cuales, o sea, si una empresa no tiene estas 3 que acabo de mencionar, es muy difícil impactar. Es decir, no tiene todavía un liderazgo comprometido, no ha encontrado esa unión con el beneficio en el negocio y todavía la ley no llega. Por eso es que todavía tenemos empresas que se encuentran en los niveles 1 y 2 en su gran mayoría. Pero eso está a punto de cambiar. Ya no falta mucho que la legislación llegue. Y por otro lado, la presión que están ejerciendo los grupos de interés sobre muchos derechos humanos seguramente va a cambiar esta ecuación y vamos a orientar más al impacto. Por eso el nuevo modelo ya se está preparando en ese sentido. Muchas gracias, doctor Evodio. Pues muchas felicitaciones. Agradecemos al doctor Evodio Sánchez Rodríguez y a continuación pedimos a la maestra Claudia Ruiz Cortiño, visitadora general especializada para asuntos de la mujer, haga entrega de un reconocimiento al ponente del día de hoy. Adelante, maestra. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su exposición, por esta clara exposición que nos hace el día de hoy sobre la importancia de las buenas prácticas en las empresas y este proceso, todos estos pasos que hay que seguir para finalmente llegar a estas buenas prácticas. Muchas gracias, doctor, y esperamos que pronto podamos tenerlo nuevamente con algún otro tema. Y pues voy a ser portadora de la entrega de este reconocimiento que firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal, por impartir la plática Buenas prácticas de las empresas comprometidas con los derechos humanos. Reconocimiento al doctor Evodio Sánchez Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en la primer plática de enero de 2024. Muchas gracias. Que tengan todos muy buen lunes e inicio de semana.